Niños, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos de otro tema de la gramática que viene a ser la preposición. Para ello te pido que tengas listo tu libro de lenguaje y tu lapicero. ¿Empezamos? Hablamos entonces de la preposición. Para ello vamos a empezar definiendo esta categoría gramatical. Observa el siguiente sintagma y tenemos ahí princesa de Gales. Princesa es sustantivo, por lo tanto viene a ser elemento principal. Y de Gales viene a ser el elemento secundario, donde de viene a ser la preposición, que es el conector, y Gales es el adjetivo conectado. La preposición, ¿qué va a hacer? Va a unir a Gales, que es la palabra conectada y que funciona como modificador ¿con quién? Con princesa, que es el elemento principal y cumple la función de núcleo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sintácticamente la preposición es un nexo que une por subordinación a dos elementos de diferente valor sintáctico. Si te das cuenta, la preposición está uniendo a un núcleo ¿con quién? Con un modificador. No tienen la misma categoría gramatical, tienen diferente categoría gramatical. La preposición es pues un signo de subordinación y de inclusión. Vamos a la semántica. Nosotros sabemos que la semántica estudia el significado de las palabras. Entonces traemos al mismo sintagma princesa de Gales. Nosotros sabemos que de viene a ser la preposición. De solo, la preposición sola no posee significado propio. Por lo tanto, nosotros sabemos que la preposición va a unir a elementos de distinto valor sintáctico. Entonces, su significado depende de ¿qué? De las categorías gramaticales o de los elementos que va a unir. Entonces, su significado es contextual. Por lo tanto, la preposición, vamos a decir, carece de significado propio, de significado léxico. Su significado gramatical depende de qué hemos dicho, de la relación que establece, es decir, del valor de las palabras que va a relacionar. La morfología estudia la estructura interna de una palabra. Si traemos a la preposición, vamos a ver que de no posee género, no posee número, tiempo, persona ni modo. Por lo tanto, es una categoría gramatical invariable porque no admite accidentes gramaticales. ¿Está? La preposición es invariable en su forma. Esto es, no admite accidentes gramaticales, no sufre variación en la forma. La lexicología estudia el inventario de palabras. Entonces, vamos a ver que las preposiciones son palabras de inventario cerrado, porque no admite la incorporación de nuevas palabras. Vamos a ver nuestro catálogo, la lista tradicional de preposiciones en nuestro idioma español. ¿Cuáles son? ¿Tá? Las preposiciones tradicionales son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras.
Estas son nuestras preposiciones tradicionales, pero vamos a ver las que hoy en día actualmente nos da la RAE, la Real Academia Española. Entonces tenemos nuestra relación de preposiciones de acuerdo a la Real Academia Española. Tenemos a, ante, bajo, cabe. Cabe es una preposición que está en desuso. Es una preposición arcaica que significa junto a, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so. También ya es muy poco usada. Es también una preposición arcaica que significa bajo, sobre, tras, versus y vía. Esta es nuestra lista oficial de acuerdo a la RAE, que es la Real Academia Española. Aparte de nuestras preposiciones, que son fijas, tenemos las contracciones. Las contracciones son las preposiciones que se han unido con artículos. Ahí está. En el español solo ocurren contracciones entre el artículo definido el y las preposiciones a y de. De ahí resultan las siguientes formas. Tenemos a al, que trabaja como artículo, es un amalgama, pero que resulta de la unión de la preposición a más el artículo el. Voy al partido de fútbol. Tenemos a la amalgama del, que es un contracto, es una preposición, que resulta de la unión de más el. Del mercado a mi casa no tardo más que 5 minutos. Recuerda que las preposiciones cabe y so son preposiciones arcaicas y en desuso. ¿Está? Observa la siguiente imagen y escribimos el siguiente ejemplo. Fueron al cine. Donde mi oración fueron. ¿Quiénes fueron al cine? No dice, pero se sobreentiende, ¿verdad? Si observamos la imagen, son ellas, pero no está escrito y como no aparece, pero se sobreentiende, el sujeto se llama tácito. ¿Y qué se dice de ellas? Que fueron al cine, que viene a ser nuestro predicado. El predicado comprende la siguiente estructura. Fueron viene a ser el verbo y cumple la función de núcleo de predicado. ¿Y a dónde fueron? Al cine. ¿Qué vendría a ser? Está indicando el lugar, viene a ser complemento circunstancial del lugar, que comprende la siguiente estructura. Al, hemos dicho, es un contracto que surge de la unión de una preposición. Entonces, en el análisis lo separamos. A es la preposición que va a cumplir la función de enlazar. ¿Y a quién va a enlazar? El cine. Este sintagma, el cine, como es anexado por la preposición, va a trabajar como término de preposición, que comprende la siguiente estructura. El viene a ser artículo determinante que va a modificar, ¿sí? Recuerda que a más el da como resultado a la amalgama o el contracto al. Y cine, que vendría a ser sustantivo porque es nombre y trabaja como un núcleo en su propio sintagma. Pero que el cine nos va a trabajar como que hemos dicho término de preposición
para que se forme el circunstancial de lugar. Vamos a ver una función más que tiene la preposición. Tengo el siguiente sintagma, flor de luna. El sintagma comprende la siguiente estructura. Flor, que vendría a ser sustantivo, pasa a ser núcleo de su propio sintagma. Y de luna, que vendría a ser modificador indirecto, donde de es la preposición que va a enlazar ¿a quién? A luna. Luna es un sustantivo, pero que al ser anexado por la preposición cumple la función de término de preposición. Entonces, ¿qué decimos? La preposición une a dos elementos que cumplen diferente función. A un núcleo, ¿verdad? ¿Cuál es el núcleo? Flor, que es el sustantivo. Y a luna, que es un sustantivo, pero que al ser anexado por la preposición cumple la función de término de preposición. En el sujeto, la preposición puede encabezar un modificador indirecto y en el predicado va formando objeto directo, objeto indirecto, etc. Las locuciones prepositivas. Al igual que en el adverbio, se puede formar grupo de palabras que cumplen la misma función de una preposición. Observa el siguiente ejemplo. Lo hará según tu opinión. Según viene a ser la preposición. En este caso, mi preposición es simple. Pero si decimos lo haría de acuerdo con tu opinión, de acuerdo ya tiene un conjunto de palabras que ya no es una sola, sino está formada por más de una palabra, por más de un lexema o una raíz. Por lo tanto, ya viene a ser una locución prepositiva. Se pelea hasta con sus amigos. Entonces tenemos más de una raíz, la locución prepositiva. Otras locuciones tenemos detrás de, acerca de, en contra de, por encima de, por debajo de, a través de, en medio de, por delante de, hasta, para, hasta con, etc. Vamos ahora, niños, a verificar nuestro aprendizaje en el nivel básico. Empiezas a trabajar tú también en tu libro, ¿sí? Si te has dado cuenta, ¿verdad? La pregunta número 1 ya tiene respuesta. Vamos a la pregunta número 2 y nos dice, completa las oraciones con las preposiciones adecuadas. Entonces tenemos sobre, hacia, para y con. Te dice, el auto giró y se dirigió hacia la plaza. He dejado las llaves sobre la mesa. La carne estaba dura que no podía cortar ni con el cuchillo. He comprado este disco para Popeye. La pregunta número 3 nos dice, subraya las preposiciones en las oraciones. Entonces tenemos, mi padre se ha empeñado en comprar otro televisor para que mis hermanos y yo no nos peleemos. Siguiente oración dice, Juan se quedó con el lapicero de Pedro porque le gustaba mucho. Rosa se acordó de que había dejado la plancha enchufada y volvió rápidamente a su casa. Su hermana se echó a llorar.
al salir del cine porque la película había sido muy triste. Encierra las preposiciones en el siguiente enunciado. Neus intentó hablar a sus vecinos porque hacen mucho ruido por la noche, pero fue imposible porque no respetan a los demás. Completa las siguientes oraciones con la preposición por o para. Hay que hacer esto para mañana. Por favor, no tires papeles al suelo. Para ser modelo se viste muy mal. Por ir al correo no pude hacer las fotocopias. Fueron a El Salvador para trabajar como misioneros. Vamos al nivel avanzado. Sabes que el nivel intermedio va al examen en la plataforma. Pregunta número 12. Igual, la número 11 ya tiene respuesta, entonces vamos a la número 12. Entonces te dice, completa con las preposiciones hacia y hasta. Se dirigió hacia la iglesia. Este camino llega hasta el santuario. Nos quedaremos en su casa hasta el martes. Termina el trabajo hasta las 2. Subraya las preposiciones en las oraciones. El otro día me crucé con el hermano de Isabel y casi no nos reconocimos. Pedro se cayó de la bicicleta y se rompió la pierna derecha, así que no podrá ir a la escuela hasta dentro de 2 meses. Pablo me preguntó por ti y le dije que estabas muy contenta con tu nuevo trabajo. Mi madre iba para psicóloga y acabó siendo enfermera. Encierra las preposiciones en el siguiente enunciado. Cristina pasa por un periodo difícil, pero afortunadamente sabe que puede contar con sus padres en todo momento. 15. Subraya las preposiciones. La primera vez que viajamos a Yucatán fue en el año 2033. Fuimos a Yucatán a visitar las ruinas mayas de Tulum y Chichén Itzá. Unos años antes habíamos estado en Guatemala y Honduras para ver otras ciudades mayas, Tikal y Copán. Muy bien, niños, ahora te toca trabajar a ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ya sabes que tienes que dar los exámenes, ¿verdad? El nivel intermedio y el nivel avanzado. Y tienes una sola opción. Entonces, primero desarróllalo en el libro, porque tus preguntas del nivel intermedio y nivel avanzado, que son para marcar, están en tu examen. ¿Qué más tienes que hacer? Tienes que desarrollar la tarea de este tema. En el inicio, en la plataforma, están las instrucciones de manera detallada. ¿Qué página tienes que desarrollar? Y me lo tienes que mandar a mi WhatsApp. Muy bien, niños, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. No te olvides mandar la tarea y dar tu examen.
Nos vemos la siguiente semana, el día lunes. No te olvides. Antes, ¿qué tenemos que hacer? Hay que lavarnos frecuentemente las manos. Cuídate y cuida a tu familia. Nos vemos.